Bien amigos, quiero hablaros de la Casa Lercaro, en Tenerife, un lugar encantado. Ya sabéis, encantado entre comillas. La Casa Lercaro, también conocida como el Museo de Historia de Tenerife, Islas Canarias, alberga en su interior múltiples misterios que se escapan a la razón humana, misterios que tienen su origen en las pasiones humanas. Este impresionante inmueble situado en la céntrica calle de San Agustín comenzó a construirse en 1593 bajo el encargo de una familia de comerciantes genoveses que se instalaron en Tenerife tras la conquista. Aunque se amplió en los siglos posteriores, conserva la estructura de la casa y su interior perfectamente conservados. Destaca el patio central, profusamente decorado, y la escalera principal construida con la misma piedra que las pilastras del patio y el pórtico central. Hoy en día, el Palacio del Lercaro alberga el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, con el objetivo de conservar, rescatar e investigar el tesoro patrimonial, bibliográfico y documental entre los siglos XV y XX. El inmueble fue vivienda familiar, pero en épocas más contemporáneas tuvo otros usos: albergue militar, aula universitaria, colegio de primera enseñanza y zapatería, carpintería y fragua. Desde 1993, tras un proceso restaurador, se convirtió en museo, siendo actualmente Museo de Antropología e Historia de Tenerife. En el edificio destaca la fachada de mampostería con cuerpo central de cantería y alero de teja. La portada tiene una pequeña cornisa sobresaliente, sostenida por pequeñas ménsulas, con decoración de aros entre estas, y el escudo de los Lercaro en su centro. De los extremos de la cornisa arranca un frontón partido que termina en dos elegantes volutas, muy propio de los tratadistas de la arquitectura del Serlio y Vignola. La parte alta prolonga el almohadillado característico que delimita la portada, rematándose el conjunto mediante un frontón abierto y curvilíneo con flameros, que rematan dos roleos enroscados en espiral. Todo ello culmina en una decoración con pináculos en forma de jarrón. Destaca el esgrafiado característico de los palacios genoveses, descubierto durante los trabajos de rehabilitación del edificio. La portada descrita recuerda que Tenerife no fue ajeno al proceso de recepción de la arquitectura clásica difundida desde Italia al resto de Europa, a partir de los tratados de Vitruvio, Serlio y Sagredo. El lenguaje tardorrenacentista manierista de la portada tiene su prolongación en primer lugar en las jambas y dinteles de la puerta del zaguán. En ella se representan unos frescos aplicados al temple sobre una finísima preparación de yeso que cubre la piedra y que actúa como base, con motivos decorativos muy sencillos consistentes en arquitecturas fingidas en las jambas y guirnaldas en los dinteles. Atravesando el zaguán, a la izquierda se halla la escalera principal, construida con la misma piedra con la que se edificó el pórtico y las pilastras del patio. Tiene como soporte una bóveda y un arco de medio punto, rematada en su parte superior con una sugestiva solución italianizante de doble arcada de madera. Traspasada la puerta principal se accede al patio central. De las 7 columnas que lo rodean, alternan unas en piedra con otras de madera. Destacan en los antepechos del corredor de la planta alta unos paneles de madera labrada con motivos vegetales. Igualmente llamativos son los elementos decorativos de las galerías superiores del patio central. El Palacio del Lercaro es bien de interés cultural con la categoría de monumento desde el 29 de abril de 2008. Bien amigos, y después de la descripción tan exhaustiva, es que me gusta mucho el arte, procedemos a la historia que da origen a la leyenda, y se trata de la leyenda de Catalina. Cuenta la leyenda que la joven Catalina, hija de los Lercaro, como correspondía a una joven de familia adinerada y bien posicionada, fue obligada por su padre a casarse con un adinerado noble de la isla, un hombre de edad más avanzada que ella y conocido por su despotismo y afición a la trata de esclavos. Catalina no quería a aquel hombre, le causaba repugnancia, y solo con escuchar oír su nombre un espeso sentimiento de dolor le recorría todo su cuerpo. Una tarde su padre le comunica los propósitos de boda inmediata que tenían para ella, ante lo cual
la joven, sumida en un hondo penar, corre a refugiarse en su habitación. Las horas no pasaban para ella. La noche llegó hasta la laguna y el peso del negro manto se hizo insoportable. Catalina, cegada por la impotencia y la pena, se levantó de aquella cama, corrió por los pasillos de la casa y, bajando las escaleras que conducen desde la cocina hasta uno de los patios, decidió quitarse la vida arrojándose al pozo. En aquel instante el aire se quedó seco, cortante, lleno de un silencio amargo. La noche avanzó lentamente y con los primeros rayos de luz mañanera la casa comenzaba a recobrar movimiento. En la cocina de la casa, los sirvientes preparaban los útiles cuando una de las mujeres encargadas de la cocina baja hasta el pozo a recoger agua, encontrándose con el cuerpo sin vida de la joven Catalina, flotando y con la mirada dirigida hacia el cielo, los ojos abiertos y un fondo negro de dolor interrumpido. La familia quedó sumida en un hondo dolor por aquel hecho. Tras la negativa de la iglesia a enterrar en Camposanto a una persona víctima de suicidio, acababan por dar sepultura a la joven en uno de los patios de la propia casa. A las pocas semanas, el personal de servicio de la casa comenzó a rumorear que por los pasillos veían sombras y escuchaban ruidos. Incluso una de las mujeres encargadas de preparar las camas y limpiar los dormitorios afirmaba haber visto a la difunta Catalina recostada en la que fue su lecho. En otra ocasión, una de las jóvenes del servicio fue al pozo a recoger agua para preparar los caldos, cuando al asomarse a la boca del pozo se encontró con la sorpresa de que el agua se había teñido de rojo, al tiempo que tras ella se le apareció el espectro de la difunta. También estos hechos insólitos se presentaron ante los propietarios del inmueble, hasta tal punto que se vieron obligados a cambiar su domicilio al norte de la isla, al valle de la Orotava, fijando allí su nueva residencia. Una vez instalados en la nueva casa, y que sepamos, los fenómenos extraños no volvieron a reproducirse en ella. El espectro de Catalina vaga sin rumbo en el Palacio Lercaro. Todos los que se cruzan con ella comentan que su rostro exhibe desesperación y desasosiego. A pesar del paso de los siglos, su presencia no desaparece. El que fuera un flamante castillo del siglo XVI acabó siendo un lugar en ruinas y abandonado. A principios de los años 90, en pleno siglo XX, el Cabildo de Tenerife decidió convertirlo en lo que hoy es un museo de historia. No obstante, durante las obras de restauración, los obreros y vigilantes comentaron que un extraño ser vagaba por el palacio. Les aterrorizaba la idea de pasar allí la noche. Una serie de rumores empezaron a extenderse por el municipio. Decían que un vigilante de seguridad y una limpiadora habían visto a Catalina en el palacio. Otros cuentan que en el ambiente se perciben unas extrañas presencias, ruidos, sombras y desconocidos olores. La situación era tan insostenible que se abrió una investigación para determinar la veracidad de la leyenda de Catalina. Se desconoce si realmente existió alguna vez una joven que se suicidó en el pozo del palacio huyendo de su destino. No es seguro que los ruidos y apariciones espectrales sean reales o no, o si todo nace de la superstición popular. Lo único que sí es real es la atmósfera de misterio que habita en el museo, sea o no la eterna morada de Catalina de Lercaro.